Y un tema que aparece en la portada de los diarios y que ha generado mucha conmoción, desde que se dictó el fallo hasta lo que ocurrió en las últimas horas, porque murió el paciente que estaba internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, a quien la justicia le ordenó que le proporcionaran, que le dieran dióxido de cloro para tratar el coronavirus. Con el tema Néstor Espósito. Néstor. Buen día, Silvia. Buen Y día. efectivamente le dieron dióxido de cloro, le suministraron dióxido de cloro, pero el resultado final terminó siendo la muerte. Algunas cuestiones importantes para destacar en esta historia, lo ponemos en contexto. Un paciente de 92 años de edad, hospitalizado en el sanatorio Otamendi Miroli. La familia pidió que le fuera suministrado, tenía un cuadro de COVID agravado por una afección pulmonar severa. La familia pidió que se le suministrara hidroxicloroquina o dióxido de cloro, esta sustancia, no se la puede llamar medicamento porque la ANMAT no lo reconoce como tal, esta sustancia para mejorar su estado de salud. Un juez en lo civil y comercial, Javier Pico Terrero, ordenó mediante una medida cautelar que se le suministrara. La sustancia le fue suministrada el día siguiente, el fallo fue el 7, le fue suministrado el 8 de enero. Hubo un periodo en el que, según los familiares, se observó una mejoría en su estado de salud, pero finalmente ayer el paciente terminó muriendo. Vamos a ver un par de apreciaciones de lo que dijo el juez, que dio por buena esa hipótesis de que la hidroxicloroquina mejoraba la salud. En el fallo hay algunos destacados, mirá, los estamos viendo ahí, que dicen básicamente que la situación que aquejaba al paciente suponía en principio la necesidad de arbitrar herramientas que aseguren una prestación médica eficaz. Prestación médica eficaz que consideraba que se daba con el suministro de dióxido de cloro. Es decir, aún cuando no estaba aprobado por el ANMAT. El juez dio por bueno que el dióxido de cloro era bueno para la salud y dice por ahí abajo que la cobertura de los tratamientos no le ocasiona un perjuicio al sanatorio, pero evita el agravamiento de las condiciones de vida del paciente, es decir, que insiste un párrafo después con que el dióxido de cloro es bueno para la salud. Ahora, ¿de dónde saca el juez esta idea que después termina aplicándosele y que finalmente no causa la mejora deseada? De hecho, el paciente termina muriendo. Mira, vemos la próxima captura de pantalla porque allí hay una explicación al caso más completa de qué fue lo que pasó con el paciente. Dice el fallo que la argumentación expuesta y la actual condición de salud, además de la constancia médica, hacen que el derecho invocado luzca verosímil, es decir, alude por primera vez a una constancia médica que dice denle dióxido de cloro. Y lo explica más abajo. De las constancias médicas arrimadas no se advierte la posibilidad de dilación alguna y recomienda estar a lo prescripto por el médico a cargo del tratamiento del paciente. Es decir, el juez resuelve sobre la base de lo que un médico le dice que tiene que hacer. Que es el que solicita de parte de la familia justamente que se le otorgue el dióxido de cloro a este hombre. Exactamente, y lo solicita de esta manera. Vas a ver la documentación en la que el médico, que no es un médico del Otamendi, sino que es un médico particular, hace el planteo y mediante esto que estás viendo en pantalla, el médico dice denle dioxicloroquina. Hace la acción judicial y el juez dice efectivamente denle el dióxido de cloro. Bueno, ¿cuál es el resultado concreto? Que el paciente termina muriendo. ¿Muere por aplicación del dióxido de cloro? No, por lo menos no está establecido. ¿Se podría llegar a hacer, y perdóname la interrupción, Néstor, Sí, claro, una autopsia para determinar sí, si fue el dióxido de cloro el causante de la muerte de este paciente? Necesariamente hay que hacer una autopsia porque como aquí hubo una intervención judicial que ordenó darle esta sustancia al paciente y la consecuencia posterior, directa o indirecta, fue la muerte, necesariamente tiene que haber una autopsia. Hasta ahora no hay nada que indique que el paciente murió porque le dieron dióxido de cloro, que haya una relación directa. Le dieron dióxido de cloro y murió como consecuencia de ello. No hay nada hasta ahora que lo indique, esto dependerá de la autopsia. Lo que sí queda claro a partir de esto es que el dióxido de cloro no mejoró la salud del paciente a punto tal que terminó muriendo. Claro, bueno, para seguir con este tema nos vamos al sanatorio Otamendi aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fue el lugar donde estaba internado, es el lugar donde estaba internado justamente este paciente. En el lugar desde muy tempranito está Laura Maiocchi. ¿Qué tal, Laurita? Buen día.
¿Cómo te va, Silvia? Bien lo que decías, en el lugar donde estaba o está internado, porque recordemos que con el tema del COVID hay todo un protocolo para trasladar y también, por supuesto, para todo lo que tenga que ver entonces con la despedida final de los restos de este paciente. Recordemos aquí a mis espaldas el sanatorio Otamendi, que ha dado, por supuesto, que hablar sobre el momento en que la justicia federal, este juez estrictamente, estamos hablando de Jorge García Rúa, el paciente que falleciera, que ya estaba muy mal en el momento que este juez federal decidiera, por orden de la familia, también con un pedido desesperado, claro, suministrarle el dióxido de cloro y también de manera aspirada el ibuprofeno. Lo cierto es que este juez federal, del juzgado federal número 7, estamos hablando de Javier Pico Terrero, es el que llevará adelante entonces esta orden, pero recordemos que había alguna suerte de confusiones en relación a quiénes fueron los trabajadores de la salud, los médicos que le suministraran ese procedimiento. No fueron los médicos del Otamendi, sino que es un médico personal, un médico externo del sanatorio Otamendi. Estamos hablando del doctor Dante Converti, que es un neurocirujano, que es al que habría apelado la familia, el hijo de la esposa de Jorge García Rúa, que también había fallecido por COVID en este mismo lugar, y ante esa situación la desesperación de la familia hizo que recurrieran a esta última instancia. Tanto es así, Silvia y Pablo, si me están escuchando, que el domingo pasado, frente a esta clínica, a este sanatorio Otamendi, hubo un reclamo, una manifestación de los médicos terapistas de aquí adentro, algunos muy conocidos, de mucho renombre y de mucha trascendencia en los últimos meses de la pandemia, que son los intensivistas, que se oponían a que la justicia llegara a fallar en favor de suministrar el dióxido de cloro por lo que significaba desde el punto de vista médico y sanitario, ya que la ANMAT todavía no había declarado y la comunidad médica no está utilizando el dióxido de cloro porque la ANMAT no lo ha considerado como una sustancia, un medicamento factible para la salud de los pacientes. Estamos en una situación de mucho debate, de mucha conmoción. Aquí sobre todo tenemos que saber si ya la clínica Otamendi, el sanatorio Otamendi, que ya ha dado por supuesto un comunicado muy breve, va a hablar con nosotros, con los medios. Recordá y tener en cuenta por supuesto que la guardia de prensa es absoluta y total frente al sanatorio Otamendi. A la espera entonces. Claro que sí, Laurita, volvemos contigo cuando lo dispongas y nos quedamos con dos nombres. ¿Qué pasa a partir de la muerte justamente de este paciente con el juez que ordenó que se le otorgara, que se le suministrara el dióxido de cloro? Nos referimos al juez Javier Pico Terrero. ¿Y qué pasa con el médico, el neurocirujano, el doctor Converti, quien reclamó justamente que se le suministrara este producto, ¿no? Es un producto, vamos a recordar, Néstor, rápidamente, que el dióxido de cloro es un producto que se usa habitualmente como para blanquear distintas superficies. O, por ejemplo, para purificar esta superficie. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué pasa, perdón, con el juez y con el médico? Comenzamos por la situación del juez. El juez se basó sobre una recomendación médica, es decir, tomó en cuenta una recomendación médica que decía que sí, pero no tomó en cuenta las recomendaciones médicas que decían que no, de manera tal que hay una zona gris. El juez se basó sobre un dictamen de un médico personal, que además destaca es el que conocía la historia clínica del paciente, para ordenar que se le suministrara el dióxido de cloro, con lo cual delega esa responsabilidad en el profesional de la salud, que es el que recomienda esta situación. ¿El juez puede tener algún cuestionamiento? Sí, claro, lo puede tener, porque había bibliografía que decía lo contrario. Respecto del médico, el médico ha intentado en las últimas horas explicar que la aplicación del dióxido de cloro en ese breve lapso en que le fue suministrada al paciente había causado una mejora, con lo cual el argumento es, si se lo hubieran aplicado antes, probablemente la situación de salud habría mejorado, lo cual es absolutamente contrafáctico y contradicho por no solo la ANMAT, sino por los profesionales de la medicina, los expertos de la medicina. ¿Podría haber un cuestionamiento respecto del juez? Sí, claro que podría haberlo. ¿Quién podría hacerlo? La familia. Bueno, pues fue la familia la que pidió que le suministraran la hidroxicloroquina, de manera tal que no parece que el médico vaya a tener de parte de la familia un cuestionamiento, sino más vale todo lo contrario. Néstor, muchísimas gracias. Vamos